Buenos días. Entonces, para comenzar la reactividad en química orgánica, vamos a mirar algunas bases de esto. Primero que todo, vamos a hablar de algo que es la estructura-propiedad. Vamos a mirar brevemente, porque esto ya se hizo, procesos de oxidación, reducción, radical libre, sustitución, adición y eliminación. Y nos centraremos justamente en lo que es reactividad de moléculas orgánicas, pero no vistas como una reacción, sino como el contexto, donde podemos identificar ese tipo de reacciones. Entonces tenemos que los grupos orgánicos son de naturaleza oxigenada. En ellos vemos el alcohol, los aldehídos. Bueno, como alcoholes están el alcohol y el fenol, grupo OH. Tenemos los aldehídos y cetonas con grupos carbonilo, igual que el ácido carboxílico y el éster. Aquí tenemos que aumentar el grado de oxidación, está aumentando en esta dirección, ¿sí? Hacia allá y aquí hacia acá. Ese es el grado de oxidación. Entre más oxidado, pues la estructura va a tener también más oxígenos en ella. Ese es el grado de oxidación. Bueno, y tenemos también grupos de tipo carbono-nitrógeno. Entonces, carbono-nitrógeno tenemos aminas, enaminas y nitrilos. ¿Cuál es la diferencia? Las aminas son de carbono-nitrógeno con un enlace sencillo. Las iminas son de enlace doble y los nitrilos son de enlace triple. También hay otros compuestos que tienen grupo carbonilo, como son las amidas. Estas son combinadas con oxígeno y nitrógeno. Los grupos carbono-nitrógeno se reducen en esta dirección. Se reducen en esta dirección, es decir, aumento la cantidad de hidrógenos en la estructura. Vamos a continuar entonces aquí con otros heteroátomos que se encuentran en los compuestos orgánicos, que son a base de azufre, fósforo o un halógeno. Si es como un azufre, el comportamiento es similar al oxígeno. Entonces tenemos, con el oxígeno era el alcohol, aquí tenemos un tiol. Y como con oxígeno era un éter, aquí tenemos un sulfuro. Y también tenemos, si tenemos una reacción de un tiol con un ácido carboxílico, tenemos un tioéster. ¿Listo? Tenemos del fósforo las fosfinas, que son alquilos unidos a un fósforo, o los fosfoésteres, que son el grupo fosfato unido a un grupo alifático. Los fosfoésteres son muy importantes en metabolismos orgánicos. Por último están los haluros, que son halógenos pegados a la cadena carbonada de alifáticos. ¿Listo? Esos son haluros. Continuando aquí, tenemos esto que es, tenemos fuera de los grupos funcionales, hay otras clasificaciones fuera de alifáticos de lo que llamamos aromáticos. Los aromáticos cumplen con una regla. La regla es la regla de Huckel. La regla de Huckel la regla es 4n más 2. Pero hay condiciones para esto. 1, que la estructura sea planar. 2, que tenga efecto resonante la estructura, es decir, hay resonancia. Así como resuena, por ejemplo, el benceno, así como lo estoy colocando en este momento. ¿Sí? El benceno puede resonar de esta forma, produciendo otro anillo bencénico con la rotación de enlaces dentro de la estructura. Eso es esencial en las estructuras aromáticas, es decir, que haya resonancia.
Si no hay resonancia, la estructura no se considera aromática y ahí hablamos es de una estructura, por ejemplo, un alqueno. Bien. Aunque hay alquenos conjugados que pueden tener resonancia, pero no cumplen con esta regla de Hückel, que son 4N más 2. Entonces, miremos aquí el benceno. Es cuántos electrones tiene en la estructura pi. Aquí en este caso, para el benceno, los electrones son 6. 6 cumple con la regla que es 4N más 2 con N igual a 1. Es decir, cumple con la estructura. Veamos en particular esta de acá, un pirrol. Este pirrol tenemos que la estructura tiene 4 electrones en pi más un par, o sea, dos electrones del nitrógeno, ¿sí? Estos 2 electrones entran dentro de esa estructura resonante. Esto me da un total de 6, es decir, también cumple con ser aromático. Esas estructuras son aromáticas igual que esta del tiofeno. El tiofeno también es aromático. Aquí hay dos que no cumplen. No cumple con la aromaticidad por esa regla, no cumple esta estructura, que es el ciclobutadieno. Ese no cumple con la estructura. Y tampoco cumple este catión que tenemos acá. Este catión que tenemos acá, que es solamente tiene 4 electrones en la estructura pi y como tal no hay resonancia. Pues tiene resonancia, pero no cumple con la regla de Hückel. Entonces eso es lo que me distingue a mí un aromático de no aromático o antiaromático también. Ahora hablemos de las propiedades para hablar ya de las reacciones. Como tal, existen carbones, digámoslo así, el carbono dentro de la estructura puede ser primario, como este que tengo acá, secundario o terciario. Si yo tengo un catión, como catión, entonces sería, este fuera positivo, este es positivo y este es positivo. Como catión, el carbono terciario es más estable que el secundario y es más estable que el primario, como catión. ¿Sí? Entonces, eso hay que mirarlo, como catión. Ahora, como anión, es decir, que el carbono, en vez de ser tener una carga positiva, tenga una carga negativa, ¿sí? Como anión, supongamos que el anión sea este carbono, como anión, la estabilidad es al revés. Es decir, el carbono primario es más estable que el secundario y más estable que el terciario. Eso se debe a que es más estable porque tiene menos desplazamiento de carga por hidrógenos, en este caso el anión. Eso en cuanto a la propiedad del carbono, siendo primario, secundario, terciario, en términos de aniones y cationes. En el terciario, un carbocatión es más estable porque la carga se ve compensada por los 3 sustituyentes de carbono que tiene alrededor. Esa es otra forma de mirar. Hay reacciones donde uno identifica algo que se llama un nucleófilo. Un nucleófilo, en este caso, es el que está en color azul. Es una especie que tiene un par de electrones o es un anión. ¿Sí? Eso es un nucleófilo. El electrófilo es el que está aquí abajo en la segunda, es una carga positiva. Entonces, nucleófilo, carga negativa, electrófilo, carga positiva. ¿De dónde a dónde se mueven siempre las cargas? El flujo de electrones en cualquier reacción siempre es de lo negativo hacia lo positivo. Ejemplo, con el primero. El oxígeno es más electronegativo, o sea que es parcialmente negativo,
comparado con el carbono, que viene a ser parcialmente positivo, ¿sí? Entonces, la carga negativa se desplaza hacia donde está lo que es parcialmente positivo, es decir, la posición de este carbono que hay acá. ¿Listo? Y el desplazamiento de electrones va del doble enlace hacia el más electronegativo, en este caso el oxígeno. El oxígeno puede quedar como anión. ¿Listo? Ahora miremos la parte del electrófilo. El oxígeno, que es parcialmente negativo, ¿sí? O sea, tiene los electrones disponibles, va a, atacar el electrófilo, es decir, la carga positiva. Se desplaza el doble enlace hacia el oxígeno para compensar la carga positiva, quedando positivo en este caso, el que teníamos parcialmente positivo, que es el carbono, queda ya como carga positiva, un catión. Y este carbono en este momento es un carbono terciario, es estable, ¿sí? Como catión es estable. Entonces hay que tener digámoslo así, estos conceptos claros para hablar de reactividad y cómo suceden las reacciones químicas. En este caso, entonces, lo negativo siempre se desplaza hacia lo positivo en flujo de electrones. Y la estabilidad depende si es cation o anión por el número de carbonos que tenga esa especie. Bueno, tenemos aquí entonces tipo de reacciones. Las de oxidación que dijimos ahora, que mencionamos, es que yo puedo oxidar un alcano a un alcohol, ¿sí? Esa oxidación se da por un metal con oxígeno, puede ser cobalto, por ejemplo, cobalto o hierro con oxígeno. La oxidación de alcohol a aldehído o acetona, la segunda. Esa oxidación es puede ser en medio ácido. Tenemos la oxidación del aldehído a ácido, se aumenta el número de oxígenos. Y por último, la oxidación, ya cuando destruye toda la estructura orgánica, produce el CO2. Entonces, este es un proceso de oxidación de izquierda a derecha. Con las aminas, que yo lo mencioné ahora, la reducción es aumentar el número de hidrógenos, es decir, cómo aumento el número de hidrógenos. En este caso, el nitrilo se reduce aumentando hidrógenos y creando la imina, que es la segunda especie. La imina, a su vez, si se reduce, produce la amina. La oxidación es en sentido opuesto, que es sustraer hidrógenos para formar agua. ¿Listo? Bueno, entonces, teniendo claro oxidación-reducción, veamos otros dos tipos de reacciones, y es radical libre. Los radicales libres tienen una condición, es luz ultravioleta. La luz ultravioleta en nuestras reacciones, ¿sí? Generalmente la colocamos como H-nu. H-nu es la constante de Planck por la frecuencia. La energía de la radiación ultravioleta es igual a H-nu. ¿Listo? Esa es la energía de la radiación ultravioleta, que es esta que está aquí. Para, por ejemplo, formar oxígeno con oxígeno radicalario, formar el ozono. Y también tengo los clorofluorocarburos, es decir, un carbono con dos fluoros y dos cloros, que reaccionan con la luz ultravioleta para producir radicales. Esos radicales, como este que está acá, el cloro, puede reaccionar a su vez, la reacción 3, que está aquí abajo, puede reaccionar con el metano y sucesivamente esto puede por varias reacciones llegar a producir el tetracloruro de carbono como especie. Entonces, estas reacciones radicalarias se dan en condiciones ambientales, es decir, con una alta energía
de radiación ultravioleta. Esto es ultravioleta. ¿Sí? Cuando hay ultravioleta tenemos reacciones de tipo radicalario. Bueno, ahora veamos 4 tipos de reacción, identificando las partes que reaccionan. Entonces tenemos ácido-base, tenemos adición y tenemos sustitución y eliminación. Ácido-base, entonces desde la inorgánica sabemos que una base tiene un grupo OH, ¿sí? Y un ácido tiene un grupo H+. Bien. La reacción entre estos dos siempre me va a dar agua. Entonces veamos que el agua está presente en esta reacción de acá. Entonces yo puedo identificar que es una reacción ácido-base, donde voy a mirar entonces el OH va a reaccionar con el hidrógeno produciendo el agua. Y donde está el hidrógeno, entonces va a entrar el Na, el sodio. Queda una sal, que es esta que tengo yo acá. Esta es una sal. Ácido base me produce una sal y agua. Bien, esa es una reacción que ocurre en la orgánica también. Tenemos esta reacción, la primera. Ahora viene la segunda. Tenemos una adición. La adición es la opuesta a la eliminación. Si miran la reacción 2 y la 4, la una va en el sentido de adición de izquierda a derecha, donde el doble enlace se pierde y se forma un enlace sencillo. En la eliminación es al revés. A partir de las dos especies que salen se forma un enlace doble. La pregunta aquí en la de adición es sobre cuál de los dos átomos de carbono, ¿sí? ¿Cuál de estos dos átomos de carbono va a llegar el bromo? Entonces, aquí empleamos ya el criterio de la estabilidad de carga. Entonces decíamos, si el bromo es negativo, bromo es de carácter negativo, ¿sí? Bromo es de carácter negativo. Entonces el bromo va a buscar el más positivo de los dos carbonos. El más estable de los dos carbonos entre un primario y un secundario es el carbono secundario. Luego el bromo va a atacar el carbono secundario. Y el hidrógeno va a ser tomado por los electrones del enlace doble. ¿Listo? Entonces este es el hidrógeno que se intercambia, que se adiciona por el doble enlace. Entonces vemos que aquí siempre es de lo negativo a lo positivo y el doble enlace a lo positivo. Siempre es doble enlace o electrones buscando lo positivo. Vamos a ver la de sustitución. La de sustitución es que uno identifica un grupo saliente que tenga la misma naturaleza del grupo entrante. Es decir, en este caso el grupo saliente, que es negativo, parcialmente negativo, debe ser reemplazado por otro negativo. En este caso, el negativo es el grupo ciano. El grupo cianuro reemplaza al bromo, quedando en la estructura. Este ya no se llama ciano, ya este es un compuesto nitrilo. Este es un nitrilo. Este es un grupo ciano. El grupo ciano es inorgánico, pero el grupo nitrilo es orgánico. Y tenemos también entonces el bromuro de sodio, como especies que quedan allí. Entonces, esta es una reacción de sustitución. Un grupo se sustituye por otro que tenga el mismo tipo de carga parcial y que forme el mismo tipo de enlace. Un enlace para esta estructura. La de abajo es lo contrario a la adición. Y es que un grupo como este etanoato, que es negativo,
como este es una base fuerte, este va a ir por un hidrógeno, ¿sí? Mientras que el bromo sale para juntarse con el sodio. El bromo que tiene los electrones ataca al sodio, saliendo. Al salir, el hidrógeno que se va a ir con el etanoato deja los electrones para formar el doble enlace. Esta es una reacción donde se forma un alcohol, una sal y el doble enlace. O sea que aquí hay tres productos. De dos salen tres. En el de arriba, de adición, se necesitan dos para generar uno. ¿Sí? Dos generan uno, aquí en este. Y en el de abajo tenemos que dos generan tres. Es decir, formación de enlace y rompimiento de enlace doble. Vamos a mirar ya con esto. Esta es la introducción para tener en cuenta y solucionar estos problemas que hay acá. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Les voy a dar tiempo para que lo hagan, porque el objetivo es que usted también pues trate de hacerlo. Una vez, para el siguiente esquema de reacciones, identifique los grupos funcionales y clasifique las reacciones que ocurren para A, para B, para C, que es el que está abajo, y para D. Entonces, uno, identificar grupos funcionales y dos, indicar qué tipo de reacción será la que ocurre para cada uno de ellos. Pueden colocar en el chat qué tipo de reacción es. ¿Tienen alguna respuesta? Bueno, vamos a analizar cada caso. En el A tenemos un alqueno, o sea, un doble enlace. Y ahí ese doble enlace se pierde, generando un alcohol, el ciclo hexanol. Esta reacción entonces es de adición. ¿Qué se está adicionando? Agua. ¿Sí? El agua se está adicionando generando el alcohol. Sigo con la B. El alcohol produce una acetona. Esta es una reacción de oxidación. ¿Sí? La reacción de oxidación donde el etanol pasa a acetona. Y la C también es una reacción de oxidación. ¿Por qué decimos que es de oxidación? Porque el ciclo hexano pasa a alcohol, es decir, se oxida. O sea que la reacción C y B son dos reacciones de oxidación. Del ciclo hexanol, para el caso de el grupo OH se reemplaza por el HBr, es decir, esta es una reacción de sustitución. Adición, sustitución y oxidación C y B. Vamos a mirar esta que es desde la parte estructural. La prostaglandina F2 es una hormona que causa la contracción uterina
durante el parto, es decir, genera espasmo muscular y tiene la siguiente estructura. Es una estructura orgánica bastante grande. Las preguntas que surgen acá son las dos siguientes. ¿Los dos grupos hidroxilo del anillo ciclopentano son cis o trans entre sí? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué pasa con las dos cadenas de carbono unidas al anillo? Te voy a señalar, la primera pregunta es sobre este OH y este otro OH. ¿Sí? Y la segunda es referida a la cadena que va pegada al anillo. A ver, yo veo si puedo colocar un color distinto. Esta cadena con respecto a esta cadena. ¿Qué se puede decir al respecto de ellas? Bueno, para la primera pregunta, en los OH en ese ciclo pentano no puedo decir que sean cis o trans. El cis o el trans es para compuestos orgánicos que tengan dobles enlaces. Entonces, veamos que los dobles enlaces solamente están en, a ver, un momento, están para este de acá y este de acá. Estos son cis, el de arriba, esto es un cis, es decir, hacia la misma posición, y el otro es trans, posiciones opuestas. Es decir, este átomo es trans con respecto al de atrás, mientras que este es cis con respecto a este de acá. Eso solamente ocurre en alquenos. El alqueno tiene isómero cis o isómero trans. En este caso, los OH no son ni cis ni trans. La segunda pregunta que dice es, ¿qué pasa con las dos cadenas unidas al anillo del centro? Bueno, entonces, esta representación, porque hay que tener presente el tipo de representación, la representación es una representación dimensional, es decir, 2D, que trata de simular algo que sea tridimensional. Entonces, esta representación, así como está, me indica que esta zona punteada de esta va hacia atrás, esta cadena toda va hacia atrás, está por detrás, digámoslo así, de este plano que tengo yo aquí. Mientras que la de abajo viene de frente, ¿sí? Entonces, la que viene de frente siempre se representa con la cuña y la que va hacia atrás con línea punteada. Y el plano lo establece la línea continua. Es la forma de hablar de una espacialidad tipo tridimensional con una representación dimensional. O sea que hay una cadena dentro de esta molécula que viene de frente y la otra va hacia atrás. Es lo que le confiere la reactividad, está influenciada por también por esa proyección. O sea, espacialmente también hay algo que tener en cuenta que es para la reactividad. Ahora preguntas mucho más amplias en contexto. Estas son estatinas reconocidas como inhibidores de la HMG coenzima reductasa. Se emplean, digámoslo así, para metabolismo de lípidos, es decir, grasas.
Si se reducen las grasas en el organismo, pues tenemos menos probabilidad de tener enfermedades cardiovasculares o de... Sí. Entonces, estos se emplean en general como para reducir el colesterol en las personas. Las preguntas con respecto a estas tres moléculas son las siguientes. Uno es identificar los grupos funcionales que están etiquetados con los cuadritos con las letras A, B, C, D, E, F, G, H e I. Hasta esa letra, ¿qué grupos funcionales tenemos allí? Si alguien reconoce alguno, colóquele la letra y el tipo de grupo funcional. A ver cómo les va. Identifiquen al menos uno. Bueno, vamos a mirar. Aquí tenemos entonces, el grupo A es un hidroxilo, este es un tipo de alcohol, ¿sí? Hidroxilo. En el B tenemos un grupo carbonilo y un OR. Este viene a ser un éster. En el C tenemos lo mismo, sigue siendo un éster. En el grupo D tenemos COH que corresponde a un ácido carboxílico. El grupo E sigue siendo un hidroxilo, un grupo alcohol. El grupo F es un alqueno. El grupo G es un alifático. Un grupo R llamado isopropilo. En el H tengo un grupo amida. Y el grupo I viene a ser un fenil como tal, que viene del benceno. La segunda dice los grupos C y E. Los grupos C y E, es decir, este éster y el hidroxilo, son cis o trans. Entonces, no es ni cis ni trans, porque yo no tengo un alqueno allí. El grupo C y el grupo E no tienen un alqueno. El alqueno está en la posición, eh, bueno, el E podemos decir que si miramos relativamente a este alqueno, viene a ser posición cis. ¿Sí? Esa es una posición cis para el grupo E. El grupo C no tiene ni cis ni trans. Y por último, ¿por qué los grupos G, H, I? O sea, este y este. Porque esos grupos no pueden identificarse como cis o trans. Uno diría, no, pues sí, eso es un alqueno. O sea, esta molécula del centro diría uno, ah, eso es un alqueno. Esta.
viéndolo con sustituyentes, si uno diría, no, es que los sustituyentes sería este de acá y este de acá. Y a su vez este de acá. Pues resulta que yo no puedo hablar de esta molécula como si fuera un alqueno, ¿sí? Esta molécula es un aromático. ¿Por qué? Porque los electrones del nitrógeno sumados con los dos enlaces dobles me da un número de Hughes que es 6. Quiere decir que es un aromático. Como es aromático, los aromáticos no se llaman ni cis ni trans. Entonces hay que tener cuidado porque esta representación dimensional, uno coloca los enlaces, pero yo puedo tener otro tipo de estructura resonante que aquí no estoy dando cuenta de ella y caracterizo esa estructura como un aromático. Veamos algo sobre medicamentos antiinflamatorios. Los antiinflamatorios llamados no esteroidales se llaman AINI por la sigla. Se utilizan para tratar dolores e inflamaciones, ¿sí? Los más comunes son estos cuatro acá. Entonces tenemos la aspirina, la primera acá que hay acá, el ibuprofeno, el naproxeno y el acetaminofeno. Listo, esos son los que se emplean, por ejemplo, para la fiebre o para el dolor. Son estos cuatro. De esos hay uno que hace daño a los riñones y hay otro que le hace daño al hígado, ¿sí? A los riñones les hace daño las aspirinas y el ibuprofeno a los riñones. Perdón, aspirina al hígado, ibuprofeno a los riñones. La pregunta que surge aquí es la siguiente. Analice las similitudes entre las estructuras de estas tres sustancias e indique cuál sería el grupo funcional que reacciona con la ciclooxigenasa para producir las sustancias llamadas prostaglandinas, las cuales tienen como función una función antiinflamatoria. Entonces, las tres sustancias que tengan grupos funcionales iguales. Veamos lo siguiente. Colocamos en rojo un tipo de grupo funcional. Este es uno, grupo ácido, en esa primera estructura. En la segunda tenemos también este grupo ácido. En la tercera, en el ibuprofeno también tengo este grupo ácido. La estructura de abajo no tiene el grupo ácido, ¿sí? O sea que esta estructura es diferente a las otras tres. Otro grupo que puedo reconocer que sea parecido en las tres es el grupo, este grupo de acá. Este grupo de acá, así. Ese mismo lo puedo ver en otra, la estructura de abajo. ¿Sí? Igual en la estructura del lado de acá. Y el acetaminofén no se encuentra. Entonces, esas tres sustancias tienen ese mismo grupo funcional, el cual va a ser el que reacciona con la ciclooxigenasa. Característica también que tiene las tres sustancias es lo que voy a encerrar en azul, que es una unidad aromática. Todas tienen una unidad aromática, ¿sí? La unidad aromática que está presente allí en las tres. Todas tres tienen unidades aromáticas.
que el ibuprofeno. ¿Por qué es más dañino? Porque la unidad aromática está pegada a algo que es esto. Esta parte es más difícil de metabolizar. Entonces, por observación, uno puede determinar en las moléculas qué sitios son similares y que pueden tener la misma reactividad entre otras moléculas. Y ya son ejercicios para mirar cuáles son los tipos de reacción que se pueden tener con moléculas orgánicas. Entonces tenemos que el acetaldehído o etanal se emplea para síntesis de plásticos, pinturas, lacas y la industria del caucho, papel y curtimbres. Propongan la reacción entre dos acetaldehídos en presencia de hidróxido de sodio para obtener un producto de composición C4H6O. Entonces venimos y vemos lo siguiente. Siempre hay que mirar el carácter ácido, perdón, el carácter positivo o negativo de cada átomo. En este caso, vamos a mirar que el oxígeno es de carácter negativo. ¿Sí? Si este es negativo, el carbono va a ser carácter positivo. Si este es positivo, el carbono que da al lado va a tener un carácter negativo. Por ende, los hidrógenos, cualquiera de estos, va a ser de carácter positivo. Cualquiera de esos hidrógenos. Bien. El OH es una carga negativa que va a extraer uno de los hidrógenos. La pregunta es cuál de los hidrógenos. Siguiendo aquí con lo del carácter, entonces como el carbono es positivo, este hidrógeno de aquí es de carácter negativo. Teniendo presente eso, entonces podemos decir que uno de los hidrógenos que va a salir va a ser uno de estos. Si ese hidrógeno sale, el oxígeno puede atacar al carbono que queda sin ese hidrógeno. Recordemos que el carbono primario es más estable. Teniendo presente eso, que el carbono primario es más estable como anión, entonces tendríamos, colocando la molécula con otra orientación, que mi producto va a ser de este tipo. ¿Sí? Es decir, se pierde dos hidrógenos, uno sale con el OH y el otro con el sodio. ¿Sí? Tendríamos esto y vemos si cumple con la fórmula que está en la parte de arriba. Tengo 4 carbonos en esta, ¿sí? Hidrógenos hay 6 y oxígenos hay 2. O sea que esta estructura es la que se puede generar por reacción entre los dos aldehídos con el hidróxido. Bien. Esa misma estructura es la que se va a emplear en la siguiente reacción que está aquí abajo. Entonces tengo la reacción en la cual tengo un aldehído y una acetona, un grupo aldehído y una acetona, que se van a reducir. Entonces, se van a reducir, ¿por qué? Porque aquí hay un exceso de hidrógenos. La reducción, que yo la puedo colocar de esta forma, daría como productos 2 alcoholes.
Entonces, en un proceso de reducción de carbonilos me dan alcoholes. Tenemos ya este otro par de, esta es otra reacción, tenemos que la piridina es de carácter básico, es una base orgánica. Y el ácido acético, la pregunta es, ¿cuál es la reacción entre ellos dos? Entonces yo puedo mirar lo siguiente. La piridina, entonces aquí hay otra pregunta más abajo. Indicar cuál es el átomo responsable del carácter básico de la piridina. El carácter básico de la pirina se lo da el nitrógeno, ¿sí? Este es más negativo que todos, ¿ya? En el ácido carboxílico, el grupo OH es el negativo. Como producto, este es el que se va a sustituir. Es decir, yo voy a sustituir este OH. Pregunta es cuál molécula va a entrar allí. No puedo decir que sea por el nitrógeno porque entonces ya se pierde el carácter aromático de la piridina, ¿sí? El que puede salir allí es un hidrógeno para formar agua. Es decir, este OH ataca el hidrógeno, el cual genera una carga negativa en este carbono que ataca el carbono de este lado. Veamos, este es parcialmente negativo, este es parcialmente positivo, este es parcialmente negativo, ¿sí? En este tengo que hay un doble enlace aquí, luego este carbono puede dar los dos electrones. Pero miremos cuál de todos estos hidrógenos es el que da los electrones. Entonces, este va a ser negativo, este va a ser positivo y este va a ser negativo. Es decir, si miramos cuál de estos hidrógenos, tiene que ser el hidrógeno que tenga un carácter negativo que positivo. En este caso, este es positivo, este va a ser de carácter negativo, este va a ser de carácter positivo. Es decir, que el OH se va a ir por el hidrógeno que está aquí. Y este carbono va a ir por este de acá. Bien. ¿Cuál es la estructura final del producto? Entonces tenemos la piridina como tal. No voy a dibujar hidrógenos. Ahí cambié la rotación de enlaces. Coloco aquí carbono, doble enlace O y CH3. Listo. Esta reacción es de sustitución. Entonces vemos que lo negativo siempre va hacia lo positivo y desplazamos enlaces también para formar enlaces con otras especies. Flujo de electrones. Aquí la clave es el flujo de electrones. El flujo de electrones es muy importante en la orgánica y eso ya le da a uno a entender cómo es la reacción. El etanol, en este caso, CH3, CH2, OH, y el acetaldehído, CH3, C, doble enlace, H, se pueden hacer reaccionar con ácido acético, es la pregunta. CH3, C, W, OH, más CH3, C,
WOH. Pregunta es si existe reacción o no. Entonces, un aldehído no tiene, pues, tiene esta estructura. El aldehído es producto de oxidación del alcohol, ¿sí? O sea, yo de alcohol puedo pasar al aldehído por oxidación. Y de aldehído puedo pasar también a ácido por oxidación. Pero la pregunta es si existe reacción entre el alcohol con el ácido carboxílico. Entonces miramos lo siguiente. Tenemos dos OHs, uno en el alcohol y el otro en el ácido carboxílico. La reacción es mediante esos dos OHs. Es decir, produzco agua y la molécula que sigue tiene que dar respuesta a esto. Entonces, pues a lo que yo quito. Que voy a quitar el OH del alcohol y el hidrógeno del ácido acético. En este caso, entonces, listo. Entonces, el producto va a ser el agua más el acetaldehído, el acetato de etil, o sea, CH3, CWO o CH2, CH3, donde el, el acetato conserva el ácido acético, la unidad de ácido acético. Listo. Entonces, esta reacción es factible, es una síntesis del acetato de etilo. Pero la reacción que tenemos aquí abajo del aldehído con el ácido acético no se puede realizar, a no ser que tenga un medio propio que me permita a mí cambiar de reactivo, es decir, que se produzca un enol, ¿sí? Y el enol ya entre a reaccionar con el ácido acético. Esta reacción es más difícil de proponer, es decir, esta reacción no es tan fácil de hacerla y requiere condiciones particulares. Un enol se produce por el paso de un hidrógeno de este metilo al oxígeno del carbono. Entonces tengo que el doble enlace pasa al metilo y el oxígeno queda con el OH. Bueno, entonces esta conclusión, esta reacción no es posible hacerla sino bajo ciertas condiciones donde cambie completamente la sustancia que estamos trabajando allí. Con esto ya pues damos por terminada esta última con la presentación y es condiciones para que el metolacrol, que es un herbicida, varios nombres, se utiliza en la agricultura, específicamente en cultivos de maíz, soya, algodón y maní. La pregunta es, se degrada por oxidación en medio ambiente para producir el derivado soluble en agua. El derivado es el de la derecha. Identifique 3 grupos funcionales en el metolaclor y el nuevo grupo funcional derivado. Entonces, grupos funcionales, pues yo tengo aquí, creando esto, este es un grupo funcional, este es otro grupo funcional y este es otro grupo funcional. De esos 3, ¿cuál cambia? Cambia este. La pregunta entonces sería ¿cómo cambio yo
De aquí, ¿cómo paso yo acá? Bajo condiciones ambientales. Degradación ambiental. Entonces, podemos ver que en este grupo que es el carbono-cloro, para romper enlaces carbono-cloro, necesita radicales libres. Entonces, condición número 1, necesito ultravioleta, es decir, HNU. Condición 2, en el medio ambiente, como vemos, ese carbono se está oxidando, ¿sí? Entonces requiero oxígeno. La segunda condición es el oxígeno. Para poder oxidar este carbono a el grupo ácido, ¿sí? De las dos condiciones es la luz ultravioleta y el oxígeno del aire para producir el grupo ácido. Esa es la respuesta a esta pregunta. Es un proceso de oxidación por radicales libres. De esa forma, entonces, suceden las reacciones en el medio ambiente. Eso era todo. Agradezco mucho su atención y espero que estén muy bien. Gracias.